Eguerdion, prest gaude berriro ere jardunaldiari ekiteko. Oraindik kanpoan jasotzen ari denaren zarata entzuten da, baina guk geureari eutsiko diogu, ze orain minutu bat besterik ez dela pentsatzen dugu, baina badakigu gero denborak zein bizkor egiten duen iez, ezta? Eta bigarren txanda honetan lan saio berriro ere trinkoa dugu, orain artekoa bezain interesgarria izango dela ez da zalantzarik. Oraingo honetan kasu praktikoei begiratuko diegu edo nahiago baldin bada geurera etorriko gara edo geurera etortzen jarraituko dugu. Decía que vamos a dar comienzo, si os parece, con el segundo bloque de esta jornada, la mirada centrada en la atención a las mujeres mayores que enfrentan situaciones de violencia y, sobre todo, la mirada puesta en nuestras propias prácticas, en cómo mejorarlas y en cómo hacer de este acompañamiento un proceso realmente sanador y transformador. Identificadas las diferentes barreras, algunas de ellas, porque también hay posibilidad de mirar a esta realidad desde otro prisma y también vamos a hacerlo a la vez que repasamos las diferentes prácticas ya en marcha, ejemplos que pueden servirnos para mejorar, cuestionar, hacernos preguntas y reflexionar sobre nuestros propios modelos de intervención con y no en, como nos recordaba Jesús, con las personas mayores, con las mujeres mayores que enfrentan violencia. Pare bat ohartxo besterik ez, aldala, pentsatzen dut egingo genuela, espazioan segurtasun tarteak zaindu, denbora guztia maskara eta bar, hizlariek ere maskara erabili beharko dutela gogoratu, eta besterik gabe, eutsiko diogu, nuevamente pido perdón por adelantado porque tendré que volver a indicar que el tiempo va corriendo, intentaré hacerlo con el mayor cariño, eso desde luego, posible. Parte hartzea eta interbentzioak askotan oso lotuta daude. Eta honen inguruan jardungo dugu, bigarren bloke honetako lehen txandan. Eta horretarako ikerketa baten berri emango dizuegu jarraian, baina hori baino lehen, Emakundeko zuzendaria Izaskun Landaidak hitz batzuk egingo dizkigu, kontestualizatzeko ere, honen jasoko duguna, eta jakina, jardunaldi honetan jasotzen ari garena. Beraz, orain, Izaskun Landaidaren txanda da, gogoratu mesedez, recordad que la siguiente ponencia vamos a hacerla en euskera, por lo tanto, si necesitáis servicio de interpretación, tenéis que haceros con ella. En la entrada de la sala está el servicio el aparato de interpretación para que podáis seguir la siguiente intervención. Eta orain bai, Izaskun nahi duzunean. Eskerrik asko, Pilar. Eskerrik asko. Egunon guztioi da eskerrik asko benetan hemen egoteagatik. Plazerra da, aretoa beteta ikustea eta lagunen artean izatea. Mila esker, lehenik eta behin, orain arte parte hartu duzuen hizlariei, Ana, Monika, Jesus. Orain hasiko dugun bigarren parte honetan, Pilarrek esan dauen modun bertoko esperientziak ezagutzeko aukera izango dugu, aldez aurretik zuen ekarpena eskertu nahi dut. Hasi nahiko nuke eskerrak emanez indarkeriaren biktima diren emakumeekin egunero lan egiten duzuen profesional guztiei. Zuen ekarpena izugarria eta klabea da. Horregatik sortu zuen Emakundek 2015 urtean jabetuz programa. Hau Emakunderen ekarpena prestakuntza oso garrantzitsua delako. Egoera oso konplexuen aurrean aurkitzen zarete egunero eta formakuntza honen bitartez bultzatu nahi dugu egiten dituzuen interbentzioetan emakumei laguntzea bai haien erreparazioan eta bai alduntzean ere. Dakizuenez, aurten ikastaro berri bat abiatu da, indarkeriaren biktima diren emakume nagusiak artatzeko gaurko jardunaldia ere gai honen inguruan da,
Izan ere, azken urte hauetan, emakundetik alegin berezia egiten ari gara emakume nagusiak ikustarazteko, haien egoeraren berezitasunak ikertzeko eta baita gizartea sensibilizatzeko emakume nagusiek jasan dezaketen indarkeriaren inguruan. Horregatik, egin ditugu azaroak 25-ko azken kanpainak gai honen inguruan gizarteari adi egoteko eskatuz. Eta horregatik bultzatu dugu orain aurkeztuko den ikerlana Mariluz Esteban eta Irantzu Fernandezek gaur aurkeztuko digutena. Desde Emakunde estamos haciendo un esfuerzo en los últimos años en visibilizar a las mujeres mayores, detectar cuáles son sus necesidades y abordar una formación específica para las y los profesionales que atienden a mujeres mayores que son víctimas de violencia. Dentro del programa formativo Jabetus, por el que habéis pasado cerca de 2.000 profesionales, se ha iniciado este año un nuevo curso dedicado a la intervención en casos de violencia contra las mujeres mayores con el fin de ayudar a las y a los profesionales a desgranar las claves de la intervención con las mismas. Porque tenemos que tener en cuenta que estamos ante un tipo de violencia específica y para la correcta intervención es clave la formación. A través de Jabetus nos hemos propuesto dar respuesta a esta necesidad. En este intento de visibilizar a las mujeres mayores y de atender sus necesidades, este año y el pasado también hemos dedicado la campaña del 25 de noviembre a precisamente sensibilizar acerca de esta violencia oculta que sufren muchas mujeres mayores. Hemos pedido a la ciudadanía que esté atenta a esta violencia que no siempre se ve. Y en este marco también hemos impulsado, con el apoyo de las Casas de las Mujeres, un estudio que a continuación van a presentar Mariluz Esteban e Irantzu Fernández. Un estudio que lo que nos recuerda es la importancia de las intervenciones y políticas específicas dedicadas a las mujeres mayores o la necesidad de promover espacios de participación de mujeres mayores, entre otras claves. Quiero agradecer la aportación a este estudio de las propias mujeres mayores y, sobre todo, también de las coordinadoras y técnicas de las Casas de las Mujeres que han participado en el mismo. Para terminar, quisiera hacerlo agradeciendo a las y a los profesionales que diariamente intervenís con mujeres víctimas de violencia, agradecer a todas las ponentes que nos habéis acompañado en la jornada de hoy, a Ana, a Mónica, a Jesús y a quienes en esta segunda parte nos mostraréis diferentes propuestas, como decía Pilar, que se están planteando desde Euskadi, a Onintze, a Marimar, a Tamara y además de a Mariluz e Irantzu. Gracias a todas por vuestro trabajo, por las claves que nos aportáis y por acompañarnos en este camino. Y agradecer, como no, al profesorado, al personal de Emakunde, que hacéis posible el programa formativo Jabetus y, en concreto, en este caso, el curso específico de intervención en casos de violencia contra mujeres mayores. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir fortaleciendo esta estrategia de formación del personal de atención como un paso que consideramos que es indispensable en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Gracias. Eta orain, Mariluz, Irantzu, zuena deitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon, pentsatzen genuen mahai bat eukingo genuela, ez genuen galdetu, eta gure interbentzio egingo dugu txandaka. Orduan, bueno, egingo dugu sartuta atera atriletik, baina, bueno, uste du moldatuko garela. Ikusten duzuenez, guk egin dugun proiektua izenburu hau dauka, adineko emakumeekin lan egiteko gakoak, EAE, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen etxeekin egindako proiektua, 3 gara egileak, gaur ixon ez da etorri, baina egongo gara 2. Memoriaren aurkezpena egingo dugu hemen, ordu erdi daukagu, beraz egingo duguna da pizka bat zertzelada batzuk edo puntu batzuk azpimarratu. Hor kanpoan egon da edo dago txostena nahi baduzu eskuratu, gero bebai egongo da online,
orduan nahi duenak irakur dezala, eta bueno, nik uste dut interesgarriagoa dela igual puntu batzuk azpimarratzea. Hau da pizka bat orain egingo dugun aurkezpenaren gidoia edo, sarrera hau eta gero metodologiari buruz, erabili dugun metodologiari buruz hitz egingo du Irantzuk, eta aurrekariak ere bai, ze egindan orain arte emakume. También vamos a hablar de los antecedentes. También voy a decir algo acerca de la categoría de la mujer mayor. También hablaremos acerca de las mayores en época COVID y luego hablaremos también de los ejes de actuación y de un decálogo que hemos creado para trabajar con las mujeres mayores. Pero antes de empezar sí que quisiera explicaros cómo hemos creado este trabajo. A ver. En primavera del 2000, Emakunde se puso en contacto con nosotras diciéndonos que desde algunas casas de la mujer recibieron, se les hizo llegar una preocupación acerca de lo que estaba ocurriendo con las mujeres mayores en época de pandemia. No únicamente esto, en estas casas de la mujer ya estaban preocupadas porque no había una línea concreta, una línea de actuación concreta referente a las mujeres mayores y que había que hacer algo al respecto. Bien. Este interés, esta preocupación, respondía también a una preocupación existente ya en Emakunde al respecto, que ya se ha mencionado aquí, y por ello a nosotras nos propusieron realizar un proyecto. Han dicho que es una investigación, pero bueno, no ha sido una investigación en sí, ha sido un proyecto además colaborativo, tal y como nos va a explicar Irantzu, porque nuestra intención era, como autoras digo, recoger qué es lo que se está haciendo y recoger las preocupaciones ya existentes en las casas de la mujer y darles una forma de manera de informe. Este es el proyecto. Bien, hablemos de los objetivos. Bien, dicho brevemente, ¿cuáles son los objetivos? Por una parte, redactar una genealogía feminista donde se recoja la historia, aportación y sabiduría de las mujeres mayores. Para esto pensábamos que todas las que hemos participado, entre las participantes habría que tener en cuenta también a la Agencia de la Mujer Mayor. El segundo objetivo era el identificar las necesidades, identificarlas bien a nivel municipal, porque hemos trabajado sobre todo a nivel municipal. Teníamos que ver qué necesidades existían y por parte de los técnicos, de las trabajadoras, pero también de las mujeres mayores. En tercer lugar, el tercer objetivo era intentar por lo menos que las mujeres mayores estén presentes también en las campañas institucionales. Esto es muy importante visualizar las necesidades de estas mujeres y todo lo que han hecho hasta ahora. Y en cuarto lugar, y esto también era muy importante para nosotras, y ha sido muy importante también para las mujeres que han participado en el proyecto, había que trabajar la intergeneracionalidad. Había que conseguir una manera de trabajar feminista donde estuvieran presentes las mujeres de distintas edades, aunque luego cada grupo, tenga sus especificidades. Bien, para esto, la metodología os la explicaremos Irantzu, pero ahora sí que quisiera mencionar con qué casas de la mujer hemos trabajado. No sé si lo sabéis, pero actualmente en la Comunidad Autónoma Vasca hay 14 o 15 casas de la mujer, cada vez son más, y en Navarra hay otra. Pues bien, nosotras hemos trabajado específicamente con 8, Emakumetxokoa de Arrasate, Emakumetxokoa, la de Azpeitia, la de Basauri, la de Eibar, la de Ermua, la de Vitoria, la de Ondarru y la de Urola. Esto os lo mencionará mejor Irantzu más detalladamente, pero sí, además, puntualmente también hemos colaborado con las casas de Donostia, Errentería y Hernani. Y ahora le paso el micrófono a Irantzu, a mi compañera Irantzu. Bien, tal y como ha explicado Mariluz, la metodología utilizada ha sido una metodología participativa, colaborativa, y subrayaríamos 3 técnicas que hemos empleado.
En primer lugar, una recopilación general de información. En esta recopilación informativa, aunque como veremos más tarde, han participado 8 casas de la mujer, nos pusimos en contacto en principio con 12, no con 8. Nos hemos entrevistado con 11 de ellas, de las cuales 8 decidieron participar en nuestro proyecto, que son las que ha mencionado Mariluz. Mediante estas entrevistas llegamos a recopilar un poco lo que se estaba haciendo en estas casas en torno a la mujer mayor, a mujeres mayores. Una segunda técnica ha sido el crear grupos de debate con mujeres mayores. Han sido 8, un grupo en cada ayuntamiento participante. Entre las mujeres mayores, esto es mujeres entre 62 y 85 años, en total 46 mujeres que han participado en esta investigación. Y en cuanto a su perfil, habría que decir que la mayoría de ellas eran de un nivel educativo alto o medio. La mayoría de ellas han contado con un empleo, algunas estaban todavía trabajando y muchas de ellas estaban jubiladas en este momento. También hay que subrayar que son mujeres activas. Esto es, quiero decir que participan diversamente. Algunas de ellas participan en las casas de la mujer y otras también son de gran experiencia en el feminismo. Una tercera técnica era el de las reuniones. Se han celebrado reuniones con representantes de las casas de la mujer, se han formado distintos grupos con las representantes de estas casas. Se han celebrado 3 reuniones de este grupo de trabajo con un objetivo concreto, que es el establecer conjuntamente los ejes del proyecto y el definir hacia dónde tenía que dirigirse la investigación para luego contrastar mejor los resultados. En este sentido, hay que decir sin ninguna duda de que la metodología ha sido participativa y desde luego estamos muy agradecidas a todas las mujeres y a todas las representantes de las casas de la mujer, porque sin ellas esta investigación no hubiese salido adelante. Bien, este proyecto no parte de la nada, no. Cuando llegamos nosotras había ya una serie de proyectos que partieron de las casas de la mujer y que van dirigidas a estas mujeres de edad mayores. Y también queríamos conocer estos proyectos. No sé si tenéis el informe, pero en este informe tenéis un cuadro si lo queréis ver mejor. Estas actividades las hemos dividido en 3 grupos. Por una parte tenemos las actividades dirigidas específicamente a las mujeres mayores. Hemos visto a este respecto que había cursillos sobre el proceso de envejecimiento, por ejemplo en Ondarru y también en otros lugares. Hay una formación específica para ello. También hemos visto que se dan cursillos acerca de la sexualidad, la edad, las relaciones. También hemos visto que las casas de la mujer muchas veces trabajan conjuntamente con otros agentes para fomentar el protagonismo de la mujer, por ejemplo. Y me refiero, por ejemplo, a las casas de los jubilados, donde se hacen una serie de colaboraciones en torno al 8 de marzo. Y también hemos visto que desde los departamentos de igualdad ya han empezado a trabajar con las mujeres mayores. Por ejemplo, subvenciones específicas en el caso de Basauri, hacer un seguimiento de la situación de estas mujeres en la época COVID, o también introducir el punto de vista de estas mujeres en las políticas de igualdad. Bien, en un segundo grupo encontraríamos otra serie de actividades que se realizan en estas casas y donde participan también las mujeres mayores. Participan en las asambleas feministas, en los grupos de cuidado. O también hay cursillos que no son específicamente para estas mujeres mayores, pero donde también participan. Por ejemplo,
cursillos que tienen que ver con la salud, con el suelo pélvico o las nuevas tecnologías. Y un tercer grupo donde encuadraríamos otra serie de actividades también en las que participan estas mujeres fuera de la Casa de la Mujer. Por ejemplo, en algunos ayuntamientos hay cursillos acerca de urbanismo y de participación social para buscar una ciudad más amable, por ejemplo, o también en el movimiento de los pensionistas. En algunos municipios existe también el movimiento ONECA, y también hemos visto que participan en las memorias feministas, en sus diagnósticos, en los actos de reconocimiento. Bien, esto en cuanto a los antecedentes, más o menos. Bien, tal y como ha dicho Jesús, nosotras estamos bailando en el escenario. Bien, en el informe veréis que hemos creado un breve marco teórico. Yo creo que no tenía mucho sentido para esta presentación porque algunas de las autoras a las que nos referimos iban a estar presentes, pero de todas maneras sí que queríamos hablar acerca de la categoría de mujer mayor, o plantearla por lo menos, porque estamos hablando de mujeres mayores y de mujeres viejas, ¿no? Como se suele decir. Pero ¿qué es una mujer mayor? O las mujeres que han participado en nuestro proyecto, ¿qué opinan? Bien, en primer lugar hay que decir que las mujeres mayores que han estado entre nosotras identifican perfectamente todos los vicios que tenemos. Esto es, el control acerca de la vida, todo esto que se ha mencionado, son muy conscientes de todo esto y además protestan acerca de esto y de alguna manera ofrecen cierta resistencia. Es verdad que estas resistencias muchas veces son resistencias individuales, no colectivas u organizadas. Y uno de los objetivos de este proyecto sería también precisamente darles una posibilidad para crear una resistencia colectiva. Pero tienen bien claro, muy claro, que se sienten maltratadas tanto a nivel familiar como a nivel de servicios o en la sociedad en general. Y lo identifican muy bien y eso es lo que nos ha parecido. Y nos ha parecido interesante. Por otra parte, no ven muy claro qué es ser una mujer mayor o una mujer vieja. Bien, esto lo ha mencionado Ana, ¿verdad? Esto muchas veces es algo muy subjetivo, porque ¿cuándo empieza a sentirse vieja? ¿Por qué? ¿No? Es verdad que en nuestro proyecto han aparecido dos cosas o dos razones. Por una parte, relacionar la vejez con la jubilación. Esto se critica, pero también se utiliza cuando nos conviene, ¿verdad? Se critica, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estamos viendo el hacernos mayor con el no trabajar, pero por otra parte el límite de los 65 años también nos sirve, ¿no? Y por otra parte también tiene que ver, el segundo motivo tiene que ver con el cuerpo. Cuando a la gente le preguntas ¿qué es hacerte mayor? Y mencionan, bueno, estoy más lenta, estoy cansada, me falta energía, todo esto está muy presente. Pero quisiera mencionar dos cosas que hemos visto también. Por una parte, hemos identificado un problema, porque claro, pensad que las mujeres que han participado en nuestro proyecto son mujeres activas y conscientes, ¿verdad? Y hemos visto que no hay identidad de vejez, o llamadla como queráis, o identidad de mujer mayor. Esto es, si a estas personas les preguntas, ¿tú eres vieja? No, las viejas son las otras, te responden. Viejas son las que están en casa, las que no hacen nada, las que no tienen conciencia. Y esto para nosotras es un problema social y político, porque si no tenemos una identidad no vamos a trabajar en esto. Contar con una identidad es fundamental. Y también la otra, ¿no? El concepto de la otra, el pensar que la vieja es la otra. Esto nos lleva a una paradoja extraña dentro del feminismo, porque pensamos que el problema lo tienen las otras, no yo. Y en relación con esto también, bueno, les hemos preguntado qué término utilizaríamos para hablar de vosotras. Mujer mayor, bueno, y sí, en general priorizan mayor, la mujer mayor. No es lo mismo en euskera en castellano, pero bueno, podríamos traducirla como mayor o adulta, para traducir el nagusi en euskera. Términos distintos, pero en estos momentos parece que hemos llegado a un consenso en utilizar mayor, mujer mayor. Cuando hemos utilizado la palabra vieja, lo hemos hecho adrede, conscientemente, porque, bueno, algunos la utilizan y me parece bien, ¿verdad? Pero para algunas personas es algo peyorativo y, bueno, lo hemos trabajado, lo hemos puesto sobre la mesa y algunas lo veían bien. Puede constituir una bandera.
le damos otro significado y lo podemos utilizar como bandera, como lo utiliza Ana. Y algunas mujeres lo veían bien. Pero bien, todavía hay mucho que hacer en cuanto a la terminología. Y bien, ahora sí vamos a pasar a explicaros qué es lo que hemos hecho. A las mujeres les hemos dicho, a ver, feminismo y vejez, ¿qué temas hay que tratar? Y os voy a explicar qué es lo que se ha puesto sobre la mesa de una manera clasificada. Bueno, se le ha olvidado a mi compañera. La investigación la hemos realizado en época COVID y por ello nos ha parecido importante también tener en cuenta esta época tan especial. En los foros de debate, en los grupos de debate, las mujeres nos dijeron que en época COVID de repente se han convertido en sujetos vulnerables. Por una parte porque pertenecen a un grupo de riesgo, están dentro de esa categoría, las han puesto en esa categoría porque muchas de las medidas se clasificaban por edad, ¿verdad? Y de alguna manera se han sentido envejecidas, las han hecho viejas. También han sufrido las consecuencias de la distancia social y esto ha cambiado su día a día completamente, como a muchas, es verdad. Pero para nuestras mujeres, las relaciones sociales son muy importantes y en esta nueva situación estas relaciones se han impedido, ¿verdad? Se han visto impedidas para ello. Y algunas de ellas nos decían que muchas veces el salir de casa a la calle les daba miedo. Y también han denunciado cómo las relaciones sociales se han convertido cada vez más virtuales por el COVID y que esto ha aumentado la brecha digital, que esto es una realidad que les preocupa. Aún así, también tenemos que decir que han aparecido resistencias que han sido estrategias individuales, como decían algunas, ¿verdad? Han empezado a escribir diarios, por ejemplo, para afrontar la situación. Pero también ha habido estrategias colectivas. Por ejemplo, cuando podían, se juntaban con sus amigas. Y en este sentido, bueno, esto es significativo, ¿verdad? A la hora de formar estos grupos de debate, de discusión, muchas de las participantes se han sentido agradecidas porque nosotros hayamos creado estos grupos o estos espacios. Bien, también es significativo que estas mujeres han propuesto que ha habido también situaciones parecidas hasta este momento y cuya memoria hay que recuperar. Y mencionaban, por ejemplo, los estados de excepción del franquismo. Hay una memoria colectiva, decían, que hay que recuperar. Bien, dicho esto, pasaremos ahora al siguiente apartado mencionado por Mariluz. Tanto a las representantes de las casas de la mujer como a las mujeres mayores les hemos preguntado a ver cuáles son las necesidades o los temas que hay que trabajar con ellas. Y aparecieron una serie de temas que hemos dividido en 9 grupos. El primer grupo es el edadismo y la vulneración de derechos de las mujeres mayores. Algunas veces se han sentido discriminadas por profesionales de la salud, por parte del personal cuidador, por parte de la gente de la calle. Han dicho que es algo muy habitual, que utilizan un tono especial para ellas cuando se dirigen a ellas, y lo ha mencionado antes Ana Fraser, ¿verdad? La estupidez con la que se nos trata. Sería como consecuencia del edadismo social, ¿verdad? Y dentro de las casas de la mujer ya han empezado a dar pasos para afrontar este edadismo, ya lo hemos dicho antes, como por ejemplo esos cursos de envejecer bien. Pero creemos que habría que ir un poco más allá y abrir una línea de actuación concreta para encauzar un empoderamiento colectivo en este tema. El segundo tema
era el de la precariedad económica y de la pobreza. Sería una consecuencia que sufren las mujeres mayores y estaría dentro de su vulnerabilidad. Es lo que aparece una y otra vez dentro de esta vulnerabilidad. Una realidad, por ejemplo, es el de la pobreza energética, un ejemplo. Y las mujeres que han participado en este diagnóstico nos han dicho que las mujeres que viven más esta precariedad son las mujeres que sufren más. Esto es, las viudas. Y partiendo del trabajo de Mónica Ramos, podremos decir que las unidades de convivencia, que hay 3 variables que influyen en esto, ¿verdad? Es verdad que no hemos conocido a ninguna mujer que viva esta situación en primera persona y también nos han dicho que hay una tendencia para ocultar esta precariedad. También hemos visto que sería interesante recoger las estrategias que se construyen ante esta precariedad. Pero además de estas estrategias, las mujeres de edad unánimemente nos dicen que es imprescindible contar con unos ingresos mínimos y trabajar para ello, o luchar para ello. En tercer lugar, llegamos a los trabajos de cuidado y servicios públicos. Las mujeres le dan mucha importancia al cuidado. Por una parte, tienen un punto de vista muy crítico acerca de los servicios de cuidado, de su falta. Dicen que faltan servicios públicos de cuidado y también nos dicen que están muy preocupadas con la situación de las residencias de mayores. Y se refieren al estado de salud de las mujeres, también acerca de las condiciones de trabajo de estos centros, pero también acerca del modelo de estos centros de mayores. Y estaban preocupadas por la falta de libertad de los residentes, de las residentes. Por ejemplo, han denunciado la organización interna de estos centros o la disciplina horaria normativa dentro de estos centros o la gestión de la sexualidad que se hace en ellos. Por otra parte, también se ha mencionado antes, ¿verdad? Pero se ha dicho que las mujeres mayores no únicamente reciben cuidados, sino que también dan cuidados, como a la pareja, a los nietos, otros familiares. Y en este sentido, tienen una actitud ambivalente, diría, porque por una parte sí que ven que este cuidado intergeneracional es una muestra de solidaridad, como cuidar a sus nietas, ¿no? Pero también como una señal de opresión de la mujer. Otro punto que mencionan es que estas mujeres participan en redes de cuidado informales, y lo ha mencionado antes Ana, ¿verdad? Hablaba de redes de intimidad o redes de cuidado. Redes que se forman con vecinas, con amigas, para cuidarse entre ellas. Y además de estas redes informales, también hemos visto que hay también redes formales que se encauzan por parte de las casas de la mujer, como por ejemplo grupos permanentes de cuidado o espacios para el cuidado de las cuidadoras. Un cuarto tema que aparece se refiere a la violencia machista y otras violencias. Y esto ya lo ha explicado Ramos, ¿verdad? Es un tema que cuenta con muy poca visibilidad porque se han hecho muy pocas investigaciones al respecto. Tampoco hay pocas políticas que se dirigen a este problema. Nos ha llamado la atención que las mujeres entrevistadas nos han dicho más de una vez que no conocían ninguna mujer mayor que haya sufrido violencia machista, pero que sí conocían mujeres más jóvenes que la han sufrido. Y esto es significativo porque es una muestra de la invisibilidad de este tema, ¿no? Bien, para trabajar este tema hemos partido de una investigación de otras 3 autoras que han mencionado y que no he podido apuntar. Y ellas nos aclaran que es una violencia muy específica, la
la mujer en contra de estas mujeres. Y en primer lugar hablan del contexto de socialización especial en el que se han crecido estas mujeres, la mayoría de ellas en pleno franquismo, y que les ha llevado a creer en unas cosas, se les ha implantado una religión, como por ejemplo un rol de género concreto, la importancia de la familia, etcétera. También en este sentido se ha mencionado que en este momento de la vida pueden estar más vulnerables con problemas de salud o problemas de precariedad, como hemos mencionado, y que esto les da poco margen de empoderamiento. Y también así se ha dicho que puede ser una violencia que está ya normalizada, que la han sufrido durante toda la vida y que quizás estas mujeres no la vean, porque algunas de estas mujeres nos han dicho que cuando se jubilaron los hombres pasaban más tiempo en casa y que esto puede llevar a que esta violencia se acrecente. Y ya está. A ver, me quedan 5 minutos también a mí. Bien, voy a mencionar otros 5 grupos temáticos, pero muy brevemente porque queremos terminar con un decálogo. Bien, convivencia, relaciones personales y soledad. A este respecto, quisiera decir 2 cosas. Cuando hablamos de esto, nos fijamos que en mujeres que viven en soledad o mujeres que viven en cohousing, que es algo muy elitista que requiere de un poder adquisitivo. Y entre medio puede haber muchas mujeres y puede haber otras medidas como compañeras vecinales. Y yo creo que hay que hacer una investigación, hay que investigar qué medidas se pueden adoptar a nivel municipal para mejorar la convivencia. Esto lo quería subrayar porque hay muchísimo que hacer. Hay que hacer una reflexión especial acerca de este tema. Bien, siguiente tema, salud, bienestar y sexualidad. Se ha hablado muchísimo acerca de esto y las mujeres identifican los problemas muy bien. Y me refiero a la sanidad o a la salud. Y aquí en esto utilizamos el trabajo de Mónica Ramos para ver qué problemas aparecen con la edad. También en cuanto a la sexualidad, Anna Fraser se dice que este secreto está muy bien guardado, pero también quisiera decir a este respecto que hemos visto que en torno a la muerte no se hablaba y nos parece que puede ser otra línea de trabajo para ver qué es lo que piensan, qué es lo que dicen estas mujeres acerca de la muerte. Y creo yo que hay que construir una teoría feminista de la mujer y esto lo tenemos que hacer sobre todo las mujeres mayores. A ver cuándo empezamos. Bien, nuevas tecnologías y brecha digital. También se está hablando acerca de esto mucho, ¿verdad? Y no nos tenemos que repetir. Todos sabemos qué es lo que esto. Por ser mujer, por ser mayor, aquí sufrimos una discriminación que es doble, pero le hemos querido dar la vuelta y nosotras decimos, bien, no, aquí no hay un problema que se refiere únicamente a las mujeres mayores, no, es lo contrario. Hay que utilizar la experiencia de las mujeres mayores para denunciar qué es lo que ocurre en nuestra sociedad con la digitalización. Pueden ser o podemos ser agentes activos para denunciar qué es esto de la digitalización, qué es esto de hacer todos los trámites digitalmente. Tenemos que ser agentes y no víctimas. Bien, placer y ocio, otro tema que se ha mencionado ya. No es únicamente todo tragedia, no. Por lo menos estas mujeres, desde luego que se ríen muchísimo, bailan, hacen fiestas y gozan, disfrutan del feminismo y del trabajo colectivo. Y es algo que hay que agradecer y fomentar. Y por último, reconocimiento, memoria y genealogía feminista de las mujeres mayores. Creo que en estas casas se está trabajando mucho a este respecto, pero hay que pensar que hay que tener en cuenta también la intergeneracionalidad. Y bueno, queremos terminar con el decálogo, para lo que le paso el micrófono a Irantzu. Bueno, orain arte planteatu. Bien, de entre todo lo planteado hasta ahora, bueno, mejor dicho, que hemos querido ir un poco más allá de, ¿verdad? Y queremos establecer una serie de claves o aspectos metodológicos que podrían llevarnos a una participación.
a una intervención. Por una parte, veremos que las intervenciones políticas y presupuestos específicos son de verdad muy importantes. Esto es, hay que dar respuesta a las necesidades específicas de estas mujeres. También vemos que hay que superar el edadismo. Necesitamos mayor conciencia social a este respecto. En tercer lugar, hay que fomentar una identidad colectiva de mujeres mayores. Necesitamos esta identidad, crear esta identidad, porque es un sujeto político que hay que construir. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta también la interseccionalidad. Esto es, me refiero a la edad y al género, pero también hay que tener en cuenta también otras variables como la clase social, la racialización, la sexualidad. En quinto lugar, garantizar la visualización, visibilidad. Esto ya se ha explicado. En sexto lugar, alimentar la intergeneracionalidad, sus relaciones, vaya. En séptimo lugar, desarrollar el empoderamiento individual y colectivo. En octavo lugar, fomentar el reconocimiento mediante la construcción de la memoria, por ejemplo. Hemos visto también que es importante que hay que construir espacios específicos o cuidar o mantener los ya existentes, porque ya hay algunos de ellos. Y en último lugar, creemos que es muy importante ir más allá del asistencialismo. Tenemos que lograr que estas mujeres sean protagonistas y agentes. Y ya está. Muchas gracias.